saludo, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidos nuevamente a Desde la Mirada, un espacio para la cultura y sus debates. Aquí, como siempre, vamos a estar hablando de el maravilloso mundo, el pasional mundo del arte y la cultura y todas sus disciplinas, todas sus esquinas, todos sus caminos. Así que bueno, te quiero recordar que este podcast llega a ustedes gracias a la EMPA, la Escuela de Medios y Producción Audiovisual. ¿Qué estás esperando? Vente con nosotros y sumérgete en el maravilloso mundo de la producción audiovisual. Gracias a la EMPA llegamos a ustedes. Hoy, bueno, conversando sobre un tema muy particular, nuevamente las artes visuales, ¿no? Nos toca esa palabra barroco, que ya vamos a ver de qué se trata. Tenemos un invitado también muy joven que va a estar conversando con nosotros en estos minutos. Pero primero te voy a decir nuestras redes sociales, @Ávila TV Vibra, @Desde la Mirada Podcast y las redes sociales personales, @Oscar Sotillo Arte. Así que bueno, en estos minutos vamos a dar comienzo a esta conversa que es muy particular. Nuestro joven invitado, Inmer Quintero, de los Valles del Tuy, pero tiene una mezcla tremenda, Inmer, porque estudia el TSU en construcción civil, pero está influenciado y apasionado por la cultura del barroco, esa palabra tan interesante que hemos escuchado por allí siempre asociada a la historia del arte, y llevamos ahí dándole vuelta a ver de qué se trata. Inmer también, por supuesto, y por eso lo invitamos al programa, es pintor. Bienvenido, Inmer, ¿cómo estás? Gran saludo. Muy bien, muchas gracias por ser invitado aquí al set. Qué bueno. Bueno, Inmer, tienes una mezcla interesante. Joven, vives en los Valles del Tuy, estudias un TSU en construcción civil, pero eres pintor. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Bueno, en realidad la influencia que tuve desde la pintura fue por mi papá, que se graduó en la Cristóbal Rojas, pero siempre me interesó las artes también de la arquitectura, como la construcción civil también, que tiene esa rama también de las artes. Entonces me fui por ahí, pero a la edad de 22 años fue que me dediqué como tal de lleno a la pintura, pues, y entonces vi que esa es mi primera vocación. Qué maravilla, es tu primera vocación, aún cuando estás estudiando Ajá. construcción civil. Ahora, entre tantos movimientos pictóricos, vamos a reducirlo a la pura pintura, ¿no? Sin entrar en otros temas, que hay en la historia del arte, porque la historia del arte la estamos viendo casi que desde la primaria, ¿no? En los primeros años de bachillerato se dan todos esos movimientos europeos que de alguna manera nos llegaron como influencias y escuelas. ¿Por qué te quedaste con el barroco? ¿Cuál es tu relación real con el barroco? Bueno, yo siempre estaba en esa búsqueda de un movimiento, entonces me sentí atraído por el barroco porque hay un grupo de jóvenes mundialmente, que de Colombia, Chile, Estados Unidos, que es un club, pues, de ese movimiento figurativo barroco. Y entonces yo dije, coño, puedo aquí en Venezuela ser un representante de ese arte, así como hay músicos, actores que se convierten en representantes de un movimiento en específico. Entonces yo quise dedicarme de lleno a esa pintura que maneja mucho la estructura, el diseño. Me gusta mucho el arte bien trabajado, donde hago maquetas y ese tipo de cosas. Claro, bueno, el arte del barroco, original, europeo, de donde viene la palabra, es por allá por el siglo XVII, ¿no? 1600. Ajá. Y los diferentes países de Europa tuvieron diferentes movimientos barrocos, así llamados, que no solamente se reflejó en la pintura, sino que el barroco también está en la literatura, está en la arquitectura sobre todo, ese recargamiento que vemos muchas veces en, un buen ejemplo, en las catedrales, en las iglesias, ¿no? Y por supuesto en la pintura, extraordinario, en la literatura también, por ejemplo, en España tenemos a Velázquez, está Rembrandt también en Holanda, están muchísimos pintores de ese barroco extraordinario, que por supuesto es un arte realista, un arte, como tú dices, de grandes estructuras, un arte gigantesco, maravilloso, ¿no? Sí. Que se da en un momento muy particular. ¿Cómo se influencia un muchacho de los Valles del Tuy con el barroco? ¿De dónde conseguiste ese encuentro? Bueno, indagando los libros y eso, me sentí atraído
por ese movimiento, por ese manejo del claroscuro, la sombra, ese detalle que no se quiere acercarse tanto a la fotografía, sino a lo pictórico, donde tú te acercas a la obra y notas el manchón, pero al alejarte se ve ese realismo. Eso para mí lo siento mágico, más que copiar una imagen como los artistas hiperrealistas, que los respeto, pero no me siento atraído en copiar, sino en crear todo el escenario de una pintura. Claro, Fred, te has dicho algo interesante. No es como la fotografía que lo hace, es con las calidades pictóricas, el claroscuro, la pasta, la estructura inclusive, ¿no? El barroco es muy famoso porque los lienzos tendían a ser bastante grandes y la composición bastante dinámica y muy entreverada, digamos, ¿no? Compleja. Y eso exigía del pintor un gran trabajo de planificación. ¿Te gusta? Creo que por ahí conecta con el tema de la construcción civil, ¿verdad? Exactamente, siempre como en la construcción civil hay ese manejo del diseño, de, ¿cómo se llama?, de los planos, y así lo vemos que hay pintores en la antigüedad que también se dedicaban a la arquitectura y al diseño. Un ejemplo, aunque no era barroco, del Renacimiento, Leonardo da Vinci, él era arquitecto. Claro, y Miguel Ángel también era arquitecto Y también, Miguel sí. Ángel empezó como escultor, que esa es otra rama que también me interesa, incorporar la escultura en la pintura. Claro, no, y Miguel Ángel también era arquitecto. La cúpula del Vaticano, el diseño final es de Miguel Ángel. Exacto. Es decir, también tenía elementos de arquitectura, porque Ajá. eran disciplinas que siempre han estado ligadas. Fíjate cómo estaba ligada la arquitectura con la pintura, inclusive ellos eran grandes dibujantes, inclusive muchos de ellos matemáticos. El caso de Da Vinci, los cálculos, inclusive del estudio anatómico, Ajá. el estudio de la medicina. Fíjate cómo no estaban separadas esas No. disciplinas. Creo que en ti renace nuevamente esa visión Ajá. de que la construcción civil no está separada de la pintura. No, y yo digo que todas las profesiones en el mundo están vinculadas en algo con el arte, todas. Porque de cierta manera, todo, la medicina, todo tiene un vínculo al arte. Y el ser humano, aunque no lo practique, como usted ya lo había dicho antes, el ser humano tiene esa carga especial que lo que lo hace vivir, lo que lo hace como tal un ser viviente emocional es las artes en general. Claro, bueno, y permíteme recordarte que nosotros aquí, no tan antiguo como el barroco, pero sí de nuestro siglo XIX venezolano, tenemos una extraordinaria muestra de arte figurativo permanente en la Galería de Arte Nacional, aquí mismo en la Avenida México. Ajá. Así que bueno, yo estoy seguro que te la has visto y la has recorrido, ¿no? Desde el Miranda, las batallas, los retratos de Bolívar, la muerte en Berruecos de Sucre, eso está allí. Y yo invito siempre, por acá por el podcast, a los caraqueños, a la gente que vive acá en Caracas, que visite los museos y que visite particularmente la Galería de Arte Nacional y vea esa maravillosa colección de obras figurativas, que es muy inspiradora también. La conoces, obviamente, Sí, ¿no? claro, Martín Herrera Toro, Cristóbal Rojas, que es de allá de los Valles del Tuy. Es correcto. Y mi favorito, Arturo Michelena. Claro que sí, bueno, ese ícono maravilloso de Miranda en la Carraca, ¿no? Que es una obra que todos los venezolanos conocemos y el que no la conozca, bienvenido a la Galería de Arte Nacional, allí en la Avenida México, entrada libre, y se sientan un rato frente a ese Miranda, ¿no? ¿Verdad? Claro, es también parte de esa estructura. No es barroco a eso, es No. mucho más acá, Ajá. pero también tiene esa Hay una estructura, influencia. hay una influencia de esos grandes diseños Sí. de obras de lienzos Exacto. bastante grandes, ¿no? Y precisamente eso, otra inspiración fue Arturo Michelena, porque mi papá, desde que yo era niño, era un gran, estudiaba las pinturas de Arturo Michelena y Cristóbal Rojas, y él me decía que ellos no eran los próceres como tal, eran personas que posaban, como Miranda en la Carraca. Fue un amigo de Arturo Michelena que él tenía esa visión como era Francisco de Miranda. Y entonces ahí también yo pude incorporarlo en esta época. Cómo diseñar un personaje que, cómo es que tú te lo imaginas y lo incorporas en la pintura. Claro, bueno, dicen, tengo entendido porque lo he leído, que el modelo del Miranda es Eduardo Blanco, el escritor de Venezuela Heroica. Ajá. Es decir, nosotros lo vemos como Miranda, pero el que hizo de modelo, en el cual está basada la imagen de Miranda, es Eduardo Blanco, que era amigo de Michelena. Pero fíjate cómo le dimos la vuelta a esto, ¿no? Empezamos hablando del barroco, de la construcción civil,
de la pintura y terminamos hablando de Michelena, que es de Valencia. Cerquita aquí, ve como toda la vuelta y cómo todo está ligado, ¿no? Todo el mundo, nada está separado. No. Lo conocemos de la ecología y las redes sociales también nos llevan a la misma lógica. Exacto. Algo que a primera vista pareciera muy distante, en 7 pasos está conectado con cualquier parte del planeta, ¿no? Es Sí. uno de las estructuras de los algoritmos que utiliza la Internet. No sé si has visto esa dinámica. Sí, sí. Siempre todo está conectado. Y fíjate, tú mismo, como joven venezolano, eres una conexión de diferentes experiencias, ¿no? Y bueno, hablando del barroco, podemos comenzar hablando del barroco y terminamos hablando de Michelena y de Miranda. Y de la Galería de Arte Nacional, que la tenemos aquí relativamente cerca Exacto. de la televisora. ¿Piensas terminar el TSU? Sí, sí, por supuesto. Y también tengo pensado postularme en una academia fuera en el país para seguir preparándome como artista plástico. ¿Quieres estudiar afuera? Exactamente. Extraordinaria Que uno se experiencia, postula ¿no? con 3 pinturas y viaja, es en Noruega. Bueno, aquí mismo, cerquita. Oye, qué bueno, ¿no? Interesantísimo que tengas esa expectativa, porque ese aporte cultural obviamente siempre deja. ¿Qué estás haciendo ahorita en la pintura? Cuéntanos la técnica, qué estás haciendo, los temas, qué estás practicando ahorita con la pintura directamente. Bueno, ahorita siempre estoy practicando y tengo mi libro, ¿cómo se llama? Mi diario, que voy dando trazos, rostros, estructuras, como unos apuntes de cada obra. Entonces hay una obra que estoy diseñando que es unos tiburones con un cielo y aves creadas. Bueno, estamos viendo parte de tu trabajo en pantalla. Tenemos aquí un retrato. Bueno, aquí está el tema que nos hablabas de los tiburones, ¿no? Cuéntanos de eso, ¿no? Me pareció bien interesante ese bueno, comentario. esa escultura fue hecha en arcilla y la hice especialmente para una pintura de gran formato que es de 1,50 m por 1 metro de ancho. Y la obra se llama La Euforia. Entonces sale unas nubes atrás como apocalípticas, sale la escultura abajo, salen unas aves, un cóndor venezolano y sale por acá un ave que yo creé, que tiene cuerpo de lechuza y otra cabeza de otra ave, pues. Entonces incorpora varios elementos, pues. Oye, pero interesante. ¿Y qué técnica estás utilizando, Ingrid? Bueno, yo siempre suelo en el barroco y el romanticismo. Pero digo, ¿qué técnica pictórica, qué material estás utilizando? Siempre el óleo, que es el material más versátil, más que el acrílico y eso. Siempre utilizo óleo y yo hice una paleta gigante de cartón. Y entonces incorporo ahí el aceite de linaza, los diluyentes y todo, y voy trabajando y eso. Claro. Bueno, Imer, fíjate, tú lo decías hace rato, hay un movimiento, y yo lo he visto, y tú, fíjate, tú lo confirmas porque, bueno, eres practicante, eres parte de ese movimiento. Una escuela, pareciera que hay un nuevo renacer del tema figurativo. He visto muchos muchachos jóvenes en estos últimos años haciendo figuración. Hace 30 años atrás los jóvenes no hacían figuración. Era todo lo contrario, era un informalismo, era la abstracción, era la irreverencia con las instalaciones, era el rompimiento con de alguna manera, con una escuela figurativa. Ahora ha vuelto la figura. Exactamente, eso te quería tocar ese tema, Oscar, que prácticamente en los años 60, 70 había mucho lo del arte abstracto, como Jackson Pollock o William de Kooning. Entonces era como en esa época un pintor figurativo, era como un pecado mortal, porque entonces iban a exponer la galería y no era lo que estaba de moda. Pero después en los años 90 hacia acá, hubo ese resurgimiento del arte figurativo basado en la antigua Europa, como César Santos, que es cubano, Guillermo Lorca, chileno, y Richard Scott, que trabaja en la Casa de la Moneda en Estados Unidos. Son esos artistas que han impactado en la actualidad en el arte figurativo y nos da a entender que hay un espacio para ese tipo de arte en la actualidad. Claro, claro. Bueno, no hablando de este movimiento joven, pero sí de grandes maestros, en Inglaterra está Lucian Freud, que viene siendo un maestro de una escuela ya, es un maestro ya de avanzada edad, pero sigue siendo un gran figurador y tiene lo que tú nombrabas hace rato, que no es un hiperrealista, es una pintura de calidad pastosa, es una pintura de interpretación, de la gran calidad de la pintura, muchos desnudos, ¿no? Una obra, de hecho ahorita con el tema de la reina Isabel aparece él en una famosa fotografía
retratando en pintura a la reina. La Exacto. retrató en vivo, ¿no? Porque era uno de los grandes Y- reconocidos de Inglaterra y es figurativo tremendamente, además Exactamente. maravilloso, ¿no? Lo recomendamos No, la obra de Lucian Freud. Y Lucian Freud, ya que lo mencionas, en mi cuarto, al lado de mi cama, yo tengo una fotografía de él, porque lo considero un artista bastante comprometido con su trabajo. Y él se opuso a la Academia de Inglaterra, aunque él era alemán, pero nacionalizado inglés. Su pintura es muy, ¿cómo se llama?, comprometida con la personalidad al que él retrata. Él mismo lo dijo, él no buscaba de la figura como tal, la perfección humana, es la personalidad, porque eso viene desde el abuelo de él, Sigmund Freud, el psicoanalista. Él era el nieto de él, y de ahí es donde viene esa idea de la psicología con la pintura. Claro, yo diría, y Mary, es una reflexión aquí conversando entre pintor y artista, ¿no? Que siempre han convivido, en el siglo XX y XXI han convivido muchas corrientes. Que el mercado haya querido imponer una visión del arte es distinto a que siempre convivieron muchísimas tendencias. Si tú revisas el siglo XX, la figuración con lo abstracto, inclusive cuando el arte se fue por el camino del abstraccionismo más puro, el arte conceptual, el arte, el informalismo, todas esas corrientes que rompieron con todas las escuelas, se mantenía una tradición, se mantenía también una disciplina figurativa sin ninguna contradicción. No. Y además la figuración no le quita nada a ningún arte, ni le resta ni le pone. No. Son diferentes manifestaciones de lo que son las artes visuales. A veces ha tenido unos picos, pero yo creo que se trata de un tema más mediático. Ajá. Porque cuando estaban los auges de esos boom informalistas, Lucian Freud también estaba haciendo su obra. Sí, exacto. ¿Entiendes? Ahí está Francis Bacon, por ejemplo. Francis Bacon. Nunca fue abstracto. No. Es un pintor figurativo. Ajá. Y también un grande, en pleno momento en que se da Andy Warhol, tampoco, nunca fue un artista abstracto. No. Trabajó con la figura maravillosamente, con el icono, ¿no? El pop Y art. el pop, claro, y se mantuvieron allí jugando, solamente que el mercado pareciera que a veces nos brinda una imagen que no es totalmente cierta, Exacto. sino que la juega a su favor, pero ahí están. Y si tú ves la historia del siglo XX, están todos. Están Hay figurativos, abstractos, había una gran David corriente Hockney. de Pollock y todo esto, que eran abstractos absolutos, pero además había una que eran, ahí estaba David Hockney, también Ajá. inglés, que es un figurativo extraordinario, Sí. maravilloso, y ahí estaba conviviendo con esa dinámica, ¿no? O sea, que el arte hay que verlo con los ojos Ajá. bien abiertos. Exactamente. Sí. Bueno, Inmer, qué interesante la mezcla, ¿no? Me sorprende siempre, y cuando conversaba contigo previo a que arrancáramos el programa, sorprendido por estas disciplinas que tú estás trabajando, ¿no? Y qué interesante que en Venezuela, cerca de Caracas, se den, lo hablábamos también con otros invitados que son jóvenes, ¿no? Qué interesante que ahorita la juventud esté abocada, pueda estudiar, pueda dedicarse a la pintura, pueda trabajar eso y pueda pensar, como tú lo estás pensando, en que inclusive quisieras hacer una carrera internacional y lo sueñas, y estoy seguro que lo vas a hacer, pero tú desde aquí, desde Venezuela, lo piensas porque has tenido tiempo de sentarte allí a pensarlo y llegas a tu casa y te puedes dedicar a pintar. Exacto. Es un sinónimo de paz, de un país maravilloso donde eso se puede hacer. Eso Yo es siempre digo que donde hay arte, donde hay poesía, hay paz, hay desarrollo humano, hay alegría, hay imaginación. Cierto. Y debemos buscarla y cuidarla. Eso no es gratis. Hay Sí, países verdad. que no la tienen. No. Hay países que no la tienen. Nosotros la tenemos y tenemos que cuidarla. Eso es muy hermoso. Hacemos esta reflexión conversando con Inmer Quintero, que empezamos hablando del barroco, empezamos hablando de los valles del Tuy, terminamos hablando de Michelena y ahora estamos hablando de la paz y de ciudades maravillosas como esta, donde tú puedes soñar eso Exacto. y lo estás trabajando. Me dijiste que estabas trabajando algunos proyectos, tienes un diario de trabajo. ¿Estás participando en alguna exposición, en alguna colectiva? ¿Has enviado a salones? ¿Qué estás haciendo? Bueno, envié mi propuesta a la ABAP, la Asociación Venezolana de Artistas Plásticos, que es en la Pampiña, para ir sacando mi carnet y como dándome más a conocer como un artista y creador venezolano. También envié mi propuesta al GAN para exponer las pinturas en Artista Joven del Mes, pero ya es para el año que viene, pues, porque hay un listado, pues, tú sabes.
Qué Bueno, ironía. trabajando y practicando. Exactamente. Bueno, Imer, tú sabes que el tiempo, como es un clásico ya la frase, el tiempo en televisión vuela. Así que bueno, se nos está acabando ya el tiempo de este podcast. Despídete de nuestro público, Imer. Hasta luego. Bueno, rápidamente. Así que bueno, muchas gracias. Recuerden que este podcast llega a ustedes gracias a la EMPA, la Escuela de Medios y Producción Audiovisual. ¿Qué estás esperando? Vente con nosotros y sumérgete en este maravilloso mundo de la producción audiovisual. Te quiero recordar nuestras redes sociales, @Ávila TV Vibra, @Desde la Mirada Podcast y @Oscar Sotillo Arte. Así que bueno, estos minutos de Desde la Mirada siempre van a estar dedicados a la cultura y sus debates. Te esperamos todos los lunes a las 9 de la mañana por Ávila TV. Muchas gracias por tu sintonía. Gran saludo. Nos vemos en la próxima.